buen día. Sean bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio. Mi nombre es Adrián Alcalá Méndez y soy comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en México, INAI. Este espacio que hoy nos convoca tiene como objetivo conversar sobre la intervención de comunicaciones privadas, buscando responder cómo realizar un adecuado control democrático. Esto en el marco de la conmemoración internacional de la Open Gov Week edición 2021. Para iniciar, permítanme presentar a las y los panelistas que hoy nos honran con su presencia. En primer lugar, Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC. Nos acompaña también Luis Fernando García, director de Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D. También nos acompaña la doctora Josefina Román Vergara, comisionada del INAI. Priscila Ruiz, coordinadora legal de Derechos Digitales de Artículo 19. Y también Leticia Catalina Soto Acosta, secretaria técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias a los invitados y a las invitadas por asistir a este panel. Y quiero iniciar este diálogo, si me lo permiten, preguntando a todos los panelistas cuáles son los avances y las dificultades para ejercer un correcto control democrático en la intervención de comunicaciones privadas. Y si me lo permiten, en el mismo orden en que los presenté, pudiéramos responder estas preguntas. Muchas gracias por este espacio y un gusto estar con ustedes en esta conversación. Yo creo que hay que plantear, y bajo el contexto en el que estamos conversando, que es la Semana del Gobierno Abierto Internacional, que este tema está justamente derivado de una falta de controles democráticos muchas veces en las capacidades que tienen los estados para intervenir legalmente y proporcionadamente en las comunicaciones privadas de la ciudadanía. Los contextos, a medida que hay más tecnología sofisticada, no se limitan únicamente a lo que podríamos tener en nuestra mente histórica de las intervenciones a llamadas telefónicas, ese tipo de escucha que tradicionalmente se hizo en los siglos pasados, sino hoy en día las tecnologías son mucho más sofisticadas e intrusivas y con mecanismos mucho más sofisticados y software que se vende por miles de dólares a diferentes países, pues se tiene la capacidad ya de hacer unas intervenciones totalmente intrusivas, conocer todos los datos de un celular a través de malware o spyware y otro tipo de tecnologías que permiten inclusive la geolocalización en tiempo real de las personas. Entonces, el que este tipo de capacidades tecnológicas institucionales lleguen a ser abusadas incorrectamente, en muchos casos ilegalmente, en contra de la ciudadanía, como ha sido el caso mexicano documentado en el llamado gobierno espía, en donde se utilizó el software Pegasus en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de sociedad civil, pues levanta la pregunta, pues hay que avanzar muchísimo. ¿Por qué? Porque existen abusos, irregularidades, ilegalidades de estas capacidades y hay que establecer justamente los controles, que ahorita vamos a hablar seguramente más a detalle, para que la compra de este tipo de tecnología sea regular, no cualquier institución, autoridad o inclusive persona en algún puesto público pueda comprar ese tipo de tecnologías, y dos, que haya controles para que se pueda utilizar de manera legal y que este tipo de abusos que están ya documentados puedan ser limitados y haya un proceso de transparencia, rendición de cuentas que justamente los limite. Muchas gracias, Juan Manuel. Voy contigo, Luis Fernando, por favor. Muchas gracias por la invitación y bueno, contestando muy directamente la pregunta, yo diría que los avances son pocos y en todo caso son insuficientes. Sin duda, los avances que más bien han tenido que ver con el cambio de discurso, pero no se han materializado de una manera que sea verificable. Porque es importante reconocer y entender que el fenómeno de la intervención de comunicaciones privadas implica un ejercicio de poder desde el Estado que para las personas que son afectadas por él no es algo de lo que estén conscientes. Es decir, las personas que son intervenidas en sus comunicaciones privadas por parte del Estado no saben que lo están haciendo, por lo que les resulta imposible defenderse frente a intervenciones de comunicaciones privadas que sean abusivas, ilegales, digamos, o que no estén conforme a la ley. Por eso es que es tan importante la existencia de controles democráticos que impidan
que las medidas de vigilancia como la intervención de comunicaciones privadas sean utilizadas de esa manera abusiva, como desgraciadamente, como menciona Juan Manuel, existe un gran historial de utilización abusiva de herramientas de vigilancia, y está el caso Pegasus, pero desgraciadamente no se ha quedado solamente en gobiernos anteriores. Ya este año hemos revelado, y se ha revelado una investigación del Diario del País, como desde la Fiscalía General de la República ha habido la adquisición y la utilización de herramientas tecnológicas para la geolocalización en tiempo real de equipos de comunicación y que se han utilizado de manera, al menos los datos públicos que existen, de manera ilegal. Para dar un ejemplo, este sistema ECO que permite la geolocalización, según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, que para eso sirve, por ejemplo, la transparencia, revelan que la Fiscalía General de la República obtuvo 124 autorizaciones para la geolocalización en tiempo real en el año 2019. Sin embargo, el equipo que adquirieron para hacer geolocalización permite hasta 135,000 geolocalizaciones y según datos de la Auditoría Superior de la Federación, se han hecho en el año 2019 13,800 geolocalizaciones, por lo que hay un diferencial de casi 13,600 documentadas, más las que no. Entonces, ese es solo un botón de muestra de cómo, a pesar de que en el discurso sí ha habido un cambio, si hay, por ejemplo, una mesa de trabajo en la que estamos instituciones del gobierno federal, donde no está desgraciadamente la Fiscalía, pero sí está la Secretaría de Función Pública, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, organizaciones de la sociedad civil, y estamos discutiendo sobre cuáles deben ser esos controles. Ese discurso, a la fecha, hoy, no se ha traducido ni en cambios de regulación ni en compromisos verificables de que la intervención de conexiones privadas en este país ha dejado de ser abusiva y es ahora democrática. Muchas gracias, Luis Fernando. Doctora Román, por favor. Me parece que en este momento la legislación, que por supuesto es perfectible, pero hoy contamos con una Ley General de Protección de Datos para instituciones públicas en los ámbitos federal, estatal, municipal y una Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares. Creo que por supuesto hay complejidades, hay dificultades, como bien se ha dicho antes, y yo pondría en primer lugar las excepciones a la regla general. Es un derecho humano, no es absoluto. La propia Constitución establece que salvo determinadas situaciones podrá hacerse pública o podrá accederse a datos personales. Entonces me parece que hay que ser muy acuciosos, hay que revisar estas excepciones a la regla general. Falta actualizar la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares, hay que armonizarla también ahora con no solo Convenio 108 Plus, sino también con TEMEC. Entonces me parece que en tratándose de normatividad, México está robusto en ese sentido, pero sí tenemos dificultades, como se ha dicho, en la aplicación, en la actualización y sobre todo en la percepción de que en México se protegen datos personales. Muchísimas gracias, amiga comisionada Román. Priscila, por favor, tu punto de vista. Sí, claro, con mucho gusto. Muchas gracias por el espacio. Nosotros desde Sociedad Civil hemos visto que el hecho de poder tener un espacio como OGP ha sido fundamental en el sentido de poder expresar y poder visibilizar una agenda pública que es nacional. Hemos aquí planteado todas las organizaciones cuál es el problema que se ha derivado de esta ilegalidad y arbitrariedad sobre las intervenciones de comunicaciones privadas. Durante este espacio que hemos llevado a cabo la sociedad con los actores políticos, hemos visto, sin embargo, una gran actividad por parte de la sociedad civil en el sentido de poder mostrar con evidencia justo y también con un diagnóstico muy detallado sobre cómo se están realizando este tipo de intervenciones sin ningún control judicial y de manera ilegal. Esta evidencia ha sido fundamental para que las propias autoridades puedan tener y puedan tomar, ¿no?, como una problemática que no puede asentar precedentes, sin embargo tiene que resolverse y encontrarse ciertas alternativas para poder solucionarlo. Conforme vamos avanzando, el uso de tecnologías de vigilancia es mucho más preocupante. Muchos de los gobiernos, no solamente en México, sino que en otros lugares, están utilizando esta tecnología de vigilancia masiva
sin un control judicial adecuado, sin mecanismos adecuados ni herramientas que pudieran, más bien que no vulneren los derechos humanos. Y con ello, con este espacio hemos visibilizado eso. Sin embargo, sí hemos encontrado varios obstáculos en el sentido de no haber algún tipo de respuesta por parte de actores que fundamentalmente tienen las atribuciones para realizar este tipo de intervenciones. Hemos visto silencios omisos que finalmente no dejan que avancemos en ir formando un mecanismo adecuado en cuanto a ver cuáles son las acciones para ya sea realizar algún tipo de regulación, ver algún tipo de vacío en el cual la normatividad no se ejerce de manera adecuada. Y eso ha traído varias consecuencias en el sentido de que no se puede avanzar, ¿no? Y esto es un tema que es de la agenda pública nacional y que está vigente y que por lo tanto el gobierno actual tiene que tomar, la administración tiene que tomar esto de manera importante, porque no es solamente algo que se está haciendo de manera aislada, sino que todo esto lleva un conjunto y es una transversalidad en diferentes áreas del gobierno, ¿no? Creo que el hecho de poder tener este espacio de discusión y de diálogo también merece que los propios actores gubernamentales tengan esta participación proactiva y este ánimo para poder solucionar este problema. Sabemos que no se cambia una regulación de la noche a la mañana, pero también podemos hacer análisis con base en los diagnósticos que hemos presentado, que es fundamental. Hemos localizado vacíos en cuanto a las adquisiciones, en cuanto al uso, en el mismo desarrollo, que tienen que ser abordados, que es una necesidad eminente que tiene que ser encontrada de una forma rápida y eficiente. Creo que desde sociedad civil hemos esperado mucho tiempo, ha pasado casos como el que mencionaba los colegas sobre Pegasus, pero también hemos encontrado también otras importantes investigaciones donde se ha visibilizado esta problemática de intervención, y pareciera que no se está o no se quiere abordar, ¿no? O se está abordando desde un silencio. Entonces sí es importante avanzar, ¿no? Justo en el sentido que tenemos este espacio para poder ir analizando. Creo que desde ambas partes y especialmente desde nuestro lado, desde sociedad civil, tenemos esta apertura para poder solucionar, ¿no? Para poder aportar desde nuestros conocimientos, desde nuestras evidencias, desde los expertos. Creo que el hecho de que desde nosotros hayamos puesto un bloque de expertos y expertas internacionales que pudieran hablarle a las autoridades gubernamentales y señalar la importancia, los lineamientos y los principios básicos de cómo llevar este control democrático en la aplicación de este tipo de intervenciones ha sido fundamental, ¿no? Y lo que esperamos es que a través de esto se pueda seguir adelante y avanzando y abrir esta brecha que es fundamental. Muchas gracias, Priscila. Y Leticia, por favor. Gracias. Pues es un placer acompañarlos en esta mesa y me parece fundamental retomar algunos de los aspectos que se han mencionado. El primero de ellos es en esta búsqueda de un control democrático de la intervención de comunicaciones privadas. No podemos perder de vista todos los valores democráticos, es decir, por un lado, la participación ciudadana, por un lado, la evolución de nuestras sociedades hacia un estadio de una vida más igualitaria y libre, y también, desde luego, el respeto a un Estado de Derecho. Me parece que a partir de la combinación de estos elementos es que debemos encontrar el punto medio para establecer cuándo estamos siguiendo un parámetro de un control democrático de la intervención de las comunicaciones privadas. Por supuesto, me tengo que referir a la última parte, que tiene que ver con los valores constitucionales democráticos de la seguridad pública, de la seguridad de las personas y del acceso a la justicia, que es en donde parece que se da este choque, esta convergencia entre diferentes principios o derechos humanos. Y es aquí en donde nuestra Constitución, como lo ha mencionado ya bien la consejera, ha establecido ciertos parámetros. El primero de ellos es la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
tenemos un avance jurídico en cuanto a jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación limitado, porque la Corte estima que hay violación al derecho de la comunicación o que hay una intervención de una comunicación privada en casos muy específicos. Llamadas telefónicas que son intervenidas por un tercero o acceso a datos que se encuentran en un repositorio digital, realizadas por un tercero de manera ilegal y consciente, que esa es la otra parte, es decir, el sujeto que la realiza, la persona que la realiza, el ente que lo realiza, lo hace de manera consciente para violar el derecho a la privacidad de las personas. Y en este contexto creemos que efectivamente la evolución jurídica, como sucede en muchas sociedades, va detrás de la evolución de las tecnologías, y esa es una parte que estimo que la mesa le asiste la razón. Tendríamos que ver de qué manera se avanza más en esta protección a partir de las nuevas aplicaciones y el avance tecnológico. ¿Cuáles son las excepciones? Decía yo, la ley, la Constitución establece una clarísima excepción para la intervención o para la inviolabilidad de las comunicaciones, y es que se esté investigando un hecho delictivo, que se esté poniendo en peligro la vida, la seguridad de otras personas, que existan víctimas que están corriendo peligro, y en esos casos existe un control democrático constitucional que tiene que ver con la intervención de los jueces para la autorización de toda intervención de comunicación. Un agente del Ministerio Público tiene que fundar y motivar su solicitud, y el juez tiene que hacer este test de proporcionalidad en donde tendrá que identificar si la medida es legal, si la medida es racional, si existen los suficientes datos de prueba para tener por presumido que existe una circunstancia extraordinaria de tal magnitud que la medida es idónea para evitar causar daños. Existen jueces de control exclusivamente señalados o designados para atender estas solicitudes, y sus criterios son muy vastos y públicos. Lo primero que tendría que decir yo es que cualquier autoridad que intervenga, cualquier agente del Ministerio Público en todo el país, y eso ha sido un tema recurrente en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a partir incluso de esta acción de inconstitucionalidad, la 10-2014, que para quienes nos ven es una decisión de la Corte, que declara a petición del INAI, entre otros actores, la Comisión de Derechos Humanos también, declara inconstitucional la ubicación en tiempo real de un teléfono. Es decir, hemos ido construyendo este andamiaje jurídico para la protección tanto del derecho humano a la seguridad pública como al debido proceso en el caso de los procedimientos penales, y desde luego al derecho humano a la libertad de comunicaciones. Yo terminaría diciendo que todo lo que se realiza, cualquier intervención, geolocalización que se realiza sin autorización judicial, es ilegal. Punto, no hay de otra, es ilegal. Y si nosotros vemos en las noticias que se presentan comunicaciones de diversos tipos que no están autorizadas por un juez, son ilegales y por lo tanto no pueden formar parte de un proceso penal ni pueden generar evidencia o dato de prueba en un proceso penal. Son ilegales. Muchas gracias, Leticia. Pues sin duda enriquecedoras estas visiones y opiniones de nuestras panelistas y nuestros panelistas. Y ahora, para continuar con esta riqueza, me gustaría iniciar con Priscila con esta pregunta. Con base en tus experiencias o en sus experiencias, sobre todo en el ámbito internacional, ¿cuáles son las mejores prácticas que regulan y transparentan el proceso de adquisición y el uso de material para intervención de comunicaciones? Sí, creo que es una muy importante pregunta en el sentido de saber y conocer cuál ha sido el proceso de los países que también tienen este tipo de problemáticas. Creo que cada país en su contexto, en su cultura, en su antecedente como histórico y político y social,
se basa en un proceso diferente. Pero lo importante de aquí es la cuestión de que se ha creado conciencia en el sentido de poder proteger y ser, bueno, más bien proteger la parte de derechos humanos, que es algo, un mecanismo esencial, ¿no? Creo que la parte sustancial de esto es la protección de derechos humanos. Ese es, sin duda alguna, uno de los objetivos primordiales que todo gobierno debe tener, ¿no? Porque se han adherido a tratados internacionales en materia de derechos humanos, por los compromisos, también por las recomendaciones, pero también por aquellas sentencias y sentencias jurisprudenciales que han asentado las diversas cortes, no solamente en Europa, sino el interamericano, el africano. Entonces, México no es el primer país y ni tampoco la Unión, ni tampoco España u otros países, sino que cada uno de ellos adaptando conforme a sus necesidades, y por ello es importante. Pero creo que aquí el pilar importante es justo los derechos humanos, pero también con base en una democracia sólida. Y esa democracia sólida implica poder tener que todas las partes que están involucradas tengan una voz, tengan un espacio y también puedan interactuar y decir qué cosas no les parece y qué cosas estarían bien encaminar, ¿no? Otro de los pilares fundamentales es la transparencia, que ese es algo que siempre hemos puesto como uno de los puntos primordiales, y no solamente en México, sino que en muchos otros países. ¿Por qué? La transparencia en sí es parte de este pilar democrático, y justo el hecho de poder conocer cómo se lleva a cabo las adquisiciones, cómo se utiliza la tecnología de vigilancia, en qué casos, por cuáles actores gubernamentales, es importante justo y es además sano, ¿no?, para una democracia conocer cómo se está llevando a cabo eso, ¿no? Y también cuestionarnos como ciudadanos por qué se está realizando eso, en qué medida se está realizando, y también si hay un objetivo de haber realizado esa adquisición, ¿no? Si no conocemos, es como si conociéramos nuestro propio cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos que conocer cómo funciona, qué organismo tenemos, si nos sentimos mal acá, ¿por qué será? Es lo mismo en un Estado democrático. También tiene que haber esa transparencia, esa rendición de cuentas, porque también le estamos nutriendo, ¿no? Esta nutrición que se ejerce a través de un ejercicio presupuestario. Es importante saber hasta en dónde se está yendo el dinero y por qué se está yendo ahí y cuáles serían los resultados. Sobre todo, saber cuál es el impacto que está causando este tipo de herramientas o mecanismos que están dando lugar a que se compre y se haga uso de tecnologías de vigilancia, ¿no? Y también esto se ha retomado en el sentido de muchos países poder concretizar mecanismos claros y coherentes, pero sobre todo también homologarlos con la normatividad vigente. O sea, no podemos estar creando creando mucho más normas, ¿no?, o engrosando más los códigos o las leyes, sino que también tenemos que utilizar aquellos mecanismos que están ahí y simplemente irlos adecuando a lo que en este momento estamos viviendo. O sea, una de los ejercicios que ha hecho el Reino Unido ha sido convocar a muchos de los actores a ver cuál es el marco normativo, cuáles son los vacíos que se han presentado y que se presentan en la actualidad, y poder converger y también poder ir construyendo a base de esos vacíos qué es lo importante y qué es lo necesario, ¿no? Con estos pilares que he compartido. Y otra de las cosas es que se dé ese espacio también de diálogo, ¿no?, que es lo más importante. Creo que hay muchas voces disidentes, pero que también aportan, y que es otro de los pilares justo para ir construyendo este Estado democrático y este Estado sano y además transparente que tiene que haber, ¿no? Entonces, independientemente podemos tomar referencia de otros países, muchas otras cosas que han realizado, pero es importante como analizarlo desde nuestra perspectiva, desde lo que estamos viendo como contexto actual, y también ver desde estos antecedentes, no olvidarnos de los antecedentes, ¿no?, que es importante, porque los antecedentes no solamente se construyeron ahorita, sino vienen de un pasado en el cual México ha estado en
pues en crisis políticas, en crisis sociales, ¿no? Que se ha utilizado de manera indiscriminada este tipo de tecnologías y se continúa haciendo. Entonces, aquí la pregunta es de qué manera y qué es lo que queremos abordar y cómo queremos solucionarlo, ¿no? Tomemos sí referencia, pero no copiemos, ¿no? O sea, tratemos de ser innovadores en encontrar estas soluciones y alternativas para abordar este problema público. Muchas gracias, Priscila. Luis Fernando. Me gustaría abonar a esta pregunta que creo que es central y puede también conectar con cosas que se han dicho anteriormente. Y en ese sentido, creo que es importante tomar, por ejemplo, entender que la intervención de comunicaciones privadas, el único efecto que tiene no es en el proceso penal. O sea, es decir, el que se considere como que la prueba obtenida vía una intervención de comunicaciones privadas no va a ser legal, no es la única ni la más importante de las consecuencias que puede sufrir la persona cuya privacidad está siendo invadida, sino que, sobre todo en un país donde desgraciadamente es tan frecuente la colusión entre autoridades y delincuencia organizada, las intervenciones de comunicaciones privadas pueden inclusive poner en riesgo la vida, la seguridad de las propias personas, ¿no? En ese sentido, es que se ha entendido a nivel global que no basta con quitar el valor probatorio de las pruebas obtenidas vía intervenciones de comunicaciones ilegales, ni basta con poner en los códigos penales que es delito, como lo es, la intervención ilegal de comunicaciones privadas, porque la realidad es que yo no tengo conocimiento de una sola carpeta de investigación sobre intervención ilegal de comunicaciones privadas que haya existido un ejercicio de acción penal o que ese ejercicio de acción penal haya terminado en una sentencia condenatoria. Entonces, no basta con decir que algo es ilegal si no hay manera de detectarlo y de poder remediarlo y evitar que caiga en la impunidad. Por eso es que tiene que haber una serie de medidas orientadas a impedir y a permitir que los usos ilegales de la intervención de comunicaciones privadas puedan ser primero detectados y segundo, pueda haber unas consecuencias jurídicas a partir de ello. Y para dar un ejemplo, creo que el caso Pegasus es muy paradigmático de las ausencias y de las necesidades en la regulación sobre intervención de comunicaciones privadas y creo que el INAI ha sido testigo de esas dificultades porque el INAI inició un procedimiento de verificación respecto del uso de la antigua PGR de este malware de espionaje Pegasus y por mucho tiempo la PGR le dijo al INAI que lo había contratado en 2014, pero no había contratos sucesivos, ¿no? Fue hasta que llegó la nueva fiscalía que dijo, no, sí hay nuevos contratos y aquí están los nuevos contratos. Es decir, es fácil para una autoridad decir mentiras, ¿no? Como la antigua PGR le dijo al INAI, le dijo, no, lo contratamos en 2014, pero no renovamos esa contratación. Y además, después le dijo al propio INAI, y nunca lo usamos, a pesar de que se gastaron $40 millones en adquirir un equipo sofisticadísimo de espionaje, y se renovó 2 veces en el año 2016 y 2017. Existe evidencia de víctimas del caso de Pegasus en México, periodistas, personas defensoras de derechos humanos. Una autoridad se atreve a decir, y nunca lo usamos. ¿Y cómo verificamos si es cierto o falso que no lo usamos o no lo usamos? Y cuando le preguntas a la Fiscalía o a la Procuraduría General de la República, nos dice, el sistema no nos da registro de si lo hemos usado o no lo hemos usado, quién lo ha usado, contra quién lo ha usado, y eso es o falso o inaceptable, ¿no? Entonces, ¿por dónde pasan las experiencias internacionales de cómo evitar esto? ¿Cómo evitar que se adquieran equipos y es limitando y generando controles sobre quién puede comercializar este tipo de equipos, quién puede comprar este tipo de equipos? Registros sobre qué personas están involucradas en la contratación y en la operación de los sistemas de vigilancia. En el uso, no nada más el tema de control judicial, sino también medidas de transparencia, supervisión independiente, el derecho de notificación que existe en varios países, en donde las personas que son intervenidas en sus comunicaciones, en algún momento, casi siempre, no en el momento en que está siendo intervenido, pero posteriormente se te avisa y se te notifica, como parte de una investigación, tus comunicaciones fueron intervenidas y tú puedes ya tener conocimiento de eso y si consideras legítimo o ilegítimo esa invasión a la privacidad, puedes acudir a las instancias jurídicas. Lo que se tiene que evitar es que no haya posibilidad de hacer un escrutinio sobre la utilización de estas herramientas. Nadie está diciendo que no existan estas herramientas ni que no las pueda legítimamente utilizar el Estado, pero que haya controles para asegurarnos
y para que las personas que lo utilizan, las autoridades que lo utilizan, tengan certeza de que se va a saber que las usaron, contra quién las usaron, y va a haber un escrutinio por una autoridad independiente, judicial, no judicial, y por la propia persona afectada, respecto de si esa intervención es legal o ilegal, porque si nada más decimos tiene que ser fundada y motivada, pues sí, pero ¿quién va a revisar la fundamentación y motivación? Y digamos, previamente, estas reglas que tenemos hoy de intervención de conexiones privadas se crearon en un mundo en donde la intervención de conexiones privadas típicamente necesitaba la cooperación de las empresas de telecomunicaciones, pero el avance tecnológico ha hecho eso casi la excepción. Las fiscalías y las autoridades de seguridad federal que tienen facultades de intervención de comunicaciones adquieren equipo para hacer intervenciones, geolocalizaciones de manera directa sin la cooperación de las empresas de telecomunicaciones, por lo que hay mayores riesgos de que ante mucho poder y la posibilidad de usarlo sin rendirle cuentas a nadie, pues ese poder termine siendo abusado. Entonces, sí miremos a ver lo que ya existe, lo que ya se ha dicho y que funciona en muchos países, y atrevámonos en este país, además con las evidencias que tenemos de historial de abuso, a dar el paso, no para impedir que la actuación de la autoridad, por supuesto que no, en un país con los problemas de seguridad que tenemos no es la intención de nadie. Sin embargo, también por los problemas de seguridad y de colusión frecuente entre delincuencia y autoridades, es importante asegurarnos de que el poder que le damos al Estado tenga los controles democráticos para impedir que sea utilizado justamente en contra de los intereses que motivan la autorización de este tipo de medidas. Muchas gracias, Fernando. Doctora Román, un comentario. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿qué experiencias tenemos en México de mejores prácticas? Yo solamente me parece que podría señalar que la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, es decir, instituciones públicas, contamos con un apartado especial. El título sexto, el capítulo segundo, establece justamente las bases de datos en posesión de instancias de seguridad, procuración y administración de justicia. Expresamente señala que la obtención y tratamiento de datos personales está limitada a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios y proporcionales para el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional, seguridad pública o para la prevención o persecución de los delitos. Pero en el ámbito federal, en el ámbito internacional, a mí me gustaría señalar algunos aspectos que me parece son relevantes, por ejemplo, de la OCDE. En OCDE, en diciembre del año pasado, el Comité de Política de Economía Digital de la OCDE emitió una declaración y no lo voy a leer, simplemente quiero destacar algunos de los aspectos importantes. 7 vertientes principales. Hay que buscar, este grupo redactor habla acerca de bases legales sobre las cuales los gobiernos pueden obligar el acceso a datos personales en posesión del sector privado, los requisitos de que el acceso cumpla los fines legítimos y se lleve a cabo de manera necesaria y proporcionada. Tenemos principios de proporcionalidad, de finalidad, de licitud. Entonces, bueno, habrá que hacer énfasis en ellos. Y algo muy importante que ya se ha dicho, transparencia. Creo que sobre todo en el apartado de adquisiciones, la transparencia y el derecho de acceso a la información, por supuesto que puede hacer diferencia. Y bueno, para no tardarme más, quiero también hacer referencia a la Directiva Europea sobre Protección de Datos y Seguridad. En esta directiva, que creo es muy importante, destacan 4 aspectos medulares. El derecho de acceso al interesado a su información, la posibilidad de presentar reclamaciones, y son 3, y obligaciones de las autoridades de presentar reportes de las actividades de supervisión que han llevado a cabo, justamente como lo mencionaban hace un momento. Gracias. Me parece muy importante señalar que efectivamente en el caso mexicano el centro está en los derechos humanos. Y cuando existen derechos humanos de víctimas que pueden estar en una constante o permanente exposición, es importante tener técnicas de investigación. Eso dice nuestra ley, por ejemplo, federal contra la delincuencia organizada. Entonces es fundamental
que efectivamente el punto central tiene que ser la protección de los derechos humanos y resolver los conflictos que se dan entre un derecho humano a no ser intervenido y un derecho humano al acceso a la justicia y al cese de la afectación a un bien jurídico. En este caso, por ejemplo, en el caso de las fiscalías locales, las intervenciones únicamente se autorizan por homicidio, asalto en carreteras, robo de vehículos, privación ilegal, secuestro, tráfico de menores, etcétera. Es decir, sí, el Estado mexicano ha construido este andamiaje para que no sea un ejercicio ilimitado, como bien se dice aquí, o un ejercicio sin controles de este derecho. Se ha hablado de Pegasus. Efectivamente, la actual Fiscalía General de la República transparentó lo que hizo la antigua PGR en relación al tema de Pegasus. Por eso era fundamental que en México existiera un órgano autónomo, constitucionalmente autónomo, que no dependiera del Ejecutivo Federal, que ya es el caso mexicano, en el que la Fiscalía General de la República actúe como una entidad que no depende de ninguno de los poderes. Y eso resulta fundamental, porque entonces sí, la utilización de estos mecanismos para técnicas de investigación recaen exclusivamente en la facultad que tiene la Fiscalía General de la República. Y por esa razón se pudo transparentar lo que había pasado en el tema que se ha mencionado de manera constante aquí. La Fiscalía General de la República está iniciando su tercer año de vida con reglas diferentes por esta autonomía y me parece que es muy importante también comentar para quienes nos vean desde fuera que en México existe un proceso penal adversarial. Quiere decir que efectivamente en algún momento quien es intervenido por estas causas graves en sus comunicaciones se entera de que esto ha sido así y tiene derecho a oponerse y a presentar pruebas en contra. Entiendo la observación de los panelistas o de quienes conversamos esta tarde de no limitarnos al tema del proceso penal. Sin embargo, es en este ejercicio tanto de la posibilidad de la intervención por motivos de seguridad nacional como por motivos de seguridad pública que está esta excepción constitucional en nuestras normas. Por eso es importante centrarnos ahí y me parece que en las siguientes preguntas podemos ampliar un poco más la visión. Juan Manuel, para cerrar este bloque. Tres elementos que sí se han identificado como prácticas positivas que tenemos la oportunidad en México de no copiar, pero sí aprender de ellas. Tiene que ver que, por ejemplo, en el tema de adquisición se tenga total claridad de quiénes son, inclusive las personas o los cargos que pueden hacer la adquisición de este tipo de tecnologías, así como los lineamientos precisos para ellas, ¿no? Lamentablemente la ley de adquisiciones es demasiado general y no aplica para eso. Deberíamos estar hablando de esquemas mucho más particulares como se hace en el sector salud o en otro tipo de aspectos técnicos en donde se tenga claridad y una justificación precisa sobre quién puede hacer este tipo de compras, bajo qué criterios y justificaciones. Y lamentablemente, pues en el contexto mexicano, sabemos, por ejemplo, después de las filtraciones del hackeo a la empresa italiana de desarrollo de malware para espionaje, Hacking Team, pues que hubo instituciones que no tenían competencia en lo absoluto en materia de combate al crimen o investigación criminal que adquirieron justamente este malware de Hacking Team. Entonces, ahí está un elemento fundamental. En cuanto al uso, aplica lo mismo, y ya lo mencionaron varias veces, ¿no? También hay que tener claridad sobre quiénes son esos roles y que hay un registro que se identifique quiénes tienen la capacidad de utilizarlo y que se tenga una bitácora eventualmente con sus medidas justamente de resguardo, pero posterior transparencia, en donde se pueda utilizar para que se entienda cómo se están utilizando esas capacidades desde las diferentes autoridades en materia de vigilancia. Y por último, algo que sí deberíamos estar, y tenemos la oportunidad en México con el cuarto plan de acción y el compromiso ante el gobierno abierto,
de crear es que haya consejos o comités de lo que luego en inglés le llaman oversight, sino de seguimiento, de monitoreo, de verificación del cumplimiento de los aspectos de derechos humanos y también de legalidad. Y esos mecanismos dentro de la lógica de gobierno abierto son multiactor, así como esta mesa, y así como el grupo de instituciones especialistas que estamos buscando que se establezcan este tipo de controles en México para, como parte del cuarto plan de acción y el compromiso, ¿no? Ojalá la Fiscalía pueda ya ser parte de este grupo de trabajo, en donde tenemos la oportunidad de plasmar justamente tanto normatividad muy ambiciosa como algunas muy prácticas que se pueden implementar en la Administración Pública Federal o recomendaciones también, justo para establecer esos controles y no seguir posponiendo este tipo de definiciones. Muchas gracias, Juan Manuel. Bien, pasaré a la siguiente pregunta y me gustaría iniciar con la comisionada Román, si no es inconveniente. ¿Cómo garantizar una política pública integral con mecanismos efectivos de participación ciudadana y transparencia sin violar la seguridad nacional? Sí, gracias. A mí me parece que justo en esta semana es muy importante hablar de los ejercicios de gobierno abierto que se han venido trabajando en México, tanto a nivel federal como desde las entidades federativas. Pero adicionalmente, si hacemos énfasis en participación ciudadana, a mí me gusta mucho traer el ejemplo de lo que hoy es el Sistema Nacional Anticorrupción. A mí me parece que no es casualidad que hoy el Sistema Nacional Anticorrupción sea presidido por un ciudadano que a su vez es presidente del Comité de Participación Ciudadana, que fue electo también por ciudadanos a través de un comité de selección del CPC. Entonces, creo que la participación ciudadana, por supuesto, es muy importante en México y en el mundo para hacer las cosas exactamente de la manera que la ciudadanía espera ver resultados. Entonces, pues yo pondría énfasis en esa parte. También creo que es muy importante la conformación de los consejos. Los consejos, el mejor ejemplo, bueno, es el INAI. Tenemos un consejo, desde mi punto de vista, ha sido muy proactivo, participativo. El último ejemplo, bueno, decidimos hace no mucho presentar una acción de inconstitucionalidad por un registro, reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero también el Consejo de Participación Ciudadana hizo una opinión, también estuvo inmerso en el tema. Entonces, pues yo le apostaría, insisto, a ejercicios de gobierno abierto, a ejercicios como lo es el Sistema Nacional Anticorrupción, que además está replicado en cada una de las entidades federativas, y si me apuran, hay también sistemas municipales anticorrupción en donde el papel de la ciudadanía es medular, y adicionalmente los consejos de instituciones y sistemas importantes en México. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Usted? Sí, por favor, Leticia. A mí me parece que es muy importante, a partir de esta pregunta, señalar que una parte de la vigilancia, digamos, a la que estamos sometidos los ciudadanos, sin duda alguna puede tener una fuente estatal, pero no es la única. Es decir, en realidad estamos conscientes de quién nos vigila, quién tiene acceso a nuestros datos personales, quién puede ver lo que tenemos en nuestros teléfonos celulares. Estos mecanismos para intervención y para adquisición de información se venden en el mercado negro. Entonces, este tema me parece que resulta fundamental porque efectivamente la intención es cómo transparentamos la adquisición de estos equipos. Y la última parte es la fundamental, sin violentar la seguridad nacional. Es decir, cómo no le dices o cómo el que está enfrente, el que está tratando de cometer delitos en contra de la población, no tiene acceso a saber qué equipo estás utilizando tú y por lo tanto encontrar el antídoto para que no puedas utilizar la información para el fin legítimo, que es la persecución del delito o el sostenimiento de la paz pública. Ese tema me parece que es medular
Y me parece que es una pregunta fundamental que tendríamos que construir una respuesta democrática con los participantes en estos esquemas de participación ciudadana, porque tampoco podemos ignorar la otra parte de la vigilancia, que no está a cargo del Estado. Y que cuando nosotros vemos los equipos que tienen los enemigos de la paz pública, pues podemos advertir que tienen acceso a información, pues casi diría de todos nosotros, y a veces hasta con mayor precisión que pudiera tener algún equipo que estuviera siendo utilizado para los servicios de la seguridad o de la persecución del delito. Muchas gracias, Leti. Sí, por favor. Brevemente, me siento obligado a hablar sobre ese tema porque creo que somos los principales solicitantes de información en la materia de vigilancia. Y bueno, gracias al INAI por el trabajo que hace, porque les damos mucho trabajo en ese sentido. Y creo que es súper importante el tema de la vigilancia y quería traer a colación un informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente sobre el balance entre información, acceso a la información y seguridad nacional, en donde se reconoce que la información sobre la vigilancia estatal, sobre la vigilancia de comunicaciones, es información respecto de la cual existe una presunción de ser de interés público. Y pasa por algo que mencionaba anteriormente. El hecho de que las facultades de vigilancia implican un poder amplio para el Estado y por su naturaleza, que es principalmente secreta, encubierta, existe un escrutinio limitado o a veces inexistente de esas medidas, es importante dotar de mecanismos de transparencia y es legítima la discusión de, bueno, ¿y hasta dónde y hasta qué? ¿No? Por ejemplo, ya tenemos en México una buena práctica que es obligaciones de transparencia proactiva y que las autoridades tienen que emitir cada 3 meses en la Plataforma Nacional de Transparencia. Desgraciadamente, como un informe que hemos publicado sobre transparencia y vigilancia, hay incumplimientos fuertes por parte de las autoridades, retrasos, información incompleta, de manera bastante generalizada, sin que se hayan interpuesto sanciones por esos incumplimientos, por ejemplo. Y en el tema de contrataciones, por ejemplo, nosotros pedimos un montón, litigamos un montón sobre eso. Creo que es importante y es entendible, digamos, limitar o entender que no puedes revelar todo sobre la operación de un sistema de vigilancia. Sin embargo, creo que sí es importante, tiene que haber una discusión sobre que sí debemos saber. Y creo que es importante diferenciar entre de lo que es capaz un sistema de vigilancia a cómo opera el sistema. Yo puedo saber cómo funciona un AK-47, pero si me lo apuntas y me disparas, no puedo resistirlo de cualquier manera, aún sabiendo cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pegasus, las especificaciones técnicas se conocen desde hace mucho tiempo y eso no fue obstáculo para que fueran utilizadas por parte de las autoridades en ese sentido. Es distinto saber de qué es capaz el sistema a cómo puedo yo resistirlo. Y creo que si se tiene que decidir, es más importante decidir por abrir esa información para que la sociedad pueda hacer un escrutinio y un debate público sobre si esas medidas son pertinentes o no, sobre todo en la medida que se van sofisticando, porque hasta cierto punto tuvimos suerte de detectar en México los casos de abuso de Pegasus, porque ya se conoce hoy que la operación, por ejemplo, de ese sistema es silenciosa absolutamente. No hay manera de tú saber si está siendo infectado y va a ser cada vez más difícil detectar la operación de este tipo de sistemas, por lo que tiene que ver estos mecanismos robustos. Insisto, en un caso muy práctico, yo creo que la sociedad tiene derecho a saber qué información es capaz de recolectar el Estado, y eso no impide que el sistema funcione, ¿no? Digamos, a menos de que le llevaras el argumento a un absurdo diciendo, no, es que la delincuencia va a dejar de usar teléfonos, ¿no? Bueno, pues eso ya lo saben desde hoy y ya podrían dejar de usarlos, ¿no? Entonces, creo que sí hay que tratar de maximizar la transparencia, como por ejemplo este informe de la CIDH revela, y también creo que es bien valioso lo que se acaba de mencionar sobre cómo también hay que poner mucho cuidado en el tema de la vigilancia, digamos, fuera del Estado, a la cual también a veces el Estado contribuye, por ejemplo, con el tema del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía, con el antecedente del Renault de 2009, que a los 2 meses se encontraba a la venta en 500 pesos. Entonces, es delicado y peligroso estar creando bases de datos y bases de datos y bases de datos que
constantemente encontramos que son vulneradas. Solamente en este año en México hemos desde R3D documentado cómo en foros de internet se venden bases de datos de bancos, de empresas de telecomunicaciones, bases de datos públicas de gobiernos federales y locales. Entonces, esta tendencia a crear bases de datos para todo también está poniendo en riesgo, dadas las debilidades institucionales que existen en el país y que tenemos que reconocer. Pero sin duda creo que también hay que fortalecer la legislación de protección de datos en materia de particulares y justamente también limitar mucho más la comercialización de estos equipos, porque también hay toda una industria que se beneficia de esta opacidad que existe. Digamos, estamos en la paradoja en donde en México va a ser más difícil comprar un teléfono móvil que vender y comprar un mecanismo de vigilancia sofisticado, ¿no? Ahí no te van a pedir los datos biométricos como para comprar un teléfono móvil. Y eso es paradójico y ejemplo de que hay mucho por hacer en esta materia. Claro, has comentado, Luis Fernando, un tema que es justo la siguiente pregunta, es decir, si en México la ciudadanía cuenta con suficiente información sobre intervención en telecomunicaciones, ya Luis Fernando dio su opinión desde R3D, de la asociación que representa. ¿Alguien más que gustaría? Por favor, Juan Manuel. Aquí creo que es la ciudadanía, a medida que vamos participando ya en todos los aspectos de la vida, en ámbitos digitales, se nos ha hecho muy difícil, ¿no?, identificar dónde están nuestros datos, quién tiene sus datos, qué capacidades tienen y pueden hacer con ellos. Y hace falta mucha sensibilización y educación para justamente hacer que la ciudadanía demande más fuertemente su privacidad. Y estamos ante algo que puede ser o muy bueno o muy malo, ¿no? La ciudadanía se va, lamentablemente, derivado de escándalos del ámbito privado, por ejemplo Facebook, o del ámbito público, como las que ya mencionó Luis Fernando, se va siendo más consciente de los peligros y los riesgos que está haciendo en materia del mal uso de sus datos personales, las vulneraciones y demás. Los indicadores en cuanto, por ejemplo, a robos de identidad o otro tipo de afectaciones que utilizan datos personales en contra de cualquier persona siguen aumentando. Y es invisible para un usuario o usuaria saber cuál es la fuente que produjo justamente ese tipo de agravio, sea espionaje, sea un robo de identidad, sea un ataque dirigido, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en un momento en donde la ciudadanía puede empezar a exigir cada vez más y preguntar qué datos nos están pidiendo o qué datos nos están espiando, bajo qué criterios se puede o no se pueden compartir con los demás y para qué fines, y qué elementos tengo yo como persona, como ciudadano, para poder justamente demandar que si hay algún tipo de abuso se busque justicia, ¿no? Pero lo no tan positivo o el riesgo en el que estamos es la trivialización entonces de este mito de que, pues como ya Google o Facebook tienen tanta información de nosotros, pues ya que todo el mundo lo tenga, ¿no? Y hago una alusión particular a una declaración del presidente en donde dicen, bueno, pues sí, si los bancos tienen tus datos biométricos, pues es lo mismo que lo tomen también las telefónicas y que lo maneje el IFT. O que, pues, que cualquier institución pública pueda hacerte espionaje, ¿no? Esa trivialización de la privacidad tan íntima de la persona, que va más allá de nuestros datos personales básicos, y no estamos hablando de nuestra vida entera, que si le metemos ya capas de análisis, podemos saber no solamente comportamientos individuales, sino también segmentarizados y masivos de la sociedad, puede ser extremadamente peligroso. Y si le damos la responsabilidad al usuario final, estaremos omitiendo nuestra responsabilidad para cuidar justamente a la población desde las instituciones, porque no todos y todas vamos a poder tener el mismo nivel de conciencia y también capacidades para defender nuestra privacidad desde nuestro teléfono o desde cualquier trámite o servicio que estemos utilizando que tenga que ver con algún ambiente digital. Claro, gracias, Juan Manuel. Has puesto un punto en la mesa y has puesto en el debate que en México esta subvaloración, es decir, ¿cuál es la opinión de ustedes? Lo pongo en la mesa,
porque en México las personas asumen que esta intervención de telecomunicaciones que tú habías dicho, o que está en Google y qué más da, es una ficción, o que no son importantes y por lo tanto no pasa nada por ser espiadas. Es decir, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen sobre esta subvaloración que tiene en México la mayoría de la gente y que tú bien anotaste hacia el final de tu comentario, Juan Manuel? ¿Sí? Sí, a mí me gustaría ligar un poco las preguntas que has estado comentando, porque me resulta importante verlo desde una política integral, una política pública integral. Una política pública integral contempla también la educación, ¿no? Y de qué manera se está aportando a que la ciudadanía no solamente participe, sino que también se eduque en este tipo de temas como es la intervención. Y en este mismo sentido también tenemos la cuestión que ya habíamos mencionado mucho, la cuestión de transparencia, ¿no? Y esta parte de máxima divulgación que tiene que tener el Estado en cuanto a lo que hemos dicho, ¿no? En cuanto a la adquisición, al uso, al desarrollo de la tecnología para vigilancia. ¿Por qué es importante? Porque justo lo que decía Juan Manuel, la ciudadanía no tiene esa información. Lamentablemente, ¿no? Hay muchas personas que o no se saben meter, por ejemplo, a la plataforma nacional de transparencia, se le hace muy difícil solicitar una información, o no tienen conectividad a internet, o porque hay una brecha generacional en que, o sea, no se sabe si una persona de 60 años va a poder comprender todo cuáles son los requisitos, o incluso hasta un estudiante de 17 años. O sea, son elementos que se tienen que mirar dentro de esta política integral, y justo si queremos que la ciudadanía participe y conozca, ¿no? También es importante que conozca esos derechos que les asienten, ¿no? Y esa información tiene que ser dispuesta a disposición de todas las personas, que sea de forma clara, ¿no? y coherente a lo que hay. Y justo en este sentido creo que las personas, y yo como ciudadana puedo decir, ¿no? Y que también pertenezco a una organización, es muy difícil conocer si efectivamente te están interviniendo tu teléfono, ¿no? O sea, ¿en qué momento sabes? ¿No? Lo sabes hasta después de un peritaje, y además ahí tienes que ir con alguien que sea experto, ¿no? O sea, en ese sentido también hemos visto casos, por ejemplo, de periodistas que también en el 2019 habían dicho que habían sido intervenidos dentro de su comunicación con este malware, y sin saber cómo y por qué y de dónde. Entonces, eso es la importancia de poder contar con esa información, ¿no? No estamos pidiendo ni estamos diciendo que es una cuestión de seguridad nacional, porque también hay criterios, no solamente el INAI ha establecido criterios, sino también la Suprema Corte y también la Corte Interamericana, ¿no? Hay varias jurisprudencias que saben cuáles son los criterios de razonabilidad, cuáles son los criterios que tienen que tomarse en cada uno de los casos para poder no siempre decir que la información está reservada por seguridad nacional. En este sentido, también, pues las personas que como ahora sí que tenemos poco conocimiento en cómo se realiza eso, pues no contamos con estas herramientas, ¿no? No sabemos si nos están interviniendo. Simplemente cuando organizaciones como SocialTIC o R3D salen con una campaña fuerte y dicen, estas son las cosas que nos pueden vulnerar a nuestros derechos. Es ahí cuando la gente toma conciencia y sabe, ¿no? Desde las organizaciones defensoras de derechos humanos y derechos digitales, que efectivamente se está vulnerando un derecho y efectivamente se puede realizar una intervención sin autorización de la persona, ¿no? No es contra el Estado, no está haciendo ese trabajo. Falta muchísimo, y falta que esa información se baje. Y falta que esa información llegue también a las personas más recónditas, ¿no? Incluso a comunidades, porque ni siquiera cuentan con esa información. Entonces, eso también es parte de esta política pública integral. O sea, tiene que integrar todos los elementos, todos los enfoques, todas las perspectivas para que pueda funcionar y pueda ser un aporte para solucionar un problema que es latente y que sigue, y que si no se soluciona va a traer un desgaste para toda la ciudadanía, ¿no? Y es importante señalar que también no tenemos que normalizar el hecho de que se nos intervenga la comunicación. Creo que
ya desde hace muchos años hemos normalizado la violencia, ¿no? Bueno, si en México es normal que suceda esto, no tenemos que normalizar este otro tema. Creo que tenemos la capacidad justo en este momento para poder detener y poder sentarnos y saber de qué manera tenemos que solucionar y de qué forma tenemos que abordar este tipo de problemática. No podemos, y no solamente el Estado, sino que de muchos actores, no podemos ser omisos a este tipo de problemas, ¿no? O sea, sabemos que hay controles de constitucionalidad, que estamos tratando de llegar a una perspectiva mucho más amplia de derechos humanos, pero también tenemos que reconocer errores, ¿no? que tenemos, o sea, que se tiene desde el Estado, y también reconocer que esos errores finalmente tienen que ser solucionados. ¿Por qué? Porque se supone que estamos en un régimen democrático, que las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas han elegido a una administración para que enfrente y pueda encaminar a un Estado mucho más democrático, un Estado mucho más seguro, ¿no? Abierto, pero también que sea respetuoso de esos derechos humanos, ¿no? Entonces sí es importante que se conozca y que esa información que llegue a todas las personas, ¿no? Y que no tratemos de normalizar este tipo de acciones que pueden violentar nuestros derechos humanos. Gracias, Priscila. Has dado o has abierto pie a una pregunta que tengo, que a lo mejor me gusta, pudiera, Leticia, iniciar esta conversación. ¿En México podemos construir una política pública con enfoque de derechos humanos en ese tema? Estoy totalmente segura de eso y creo que esa es la ruta, ¿no? En México me parece que siempre debe de prevalecer el derecho de las personas a que tanto sus datos personales como sus conversaciones en cualquier medio sean inviolables, el derecho a la vida privada. Tendrá que haber excepciones, sin duda alguna, y ahí es en donde los controles constitucionales, como se ha señalado, tienen que ejercer esta parte de equilibrio entre un derecho humano y el otro derecho humano que se ve afectado. Creo que estoy convencida de que se puede crear una política bajo la perspectiva de derechos humanos, pero no puede ser una política bajo una perspectiva ideal de derechos humanos. Es decir, en México tenemos índices de delincuencia que todos nosotros conocemos, sabemos cuáles son las formas de operación de los grupos de la delincuencia organizada en términos de los niveles de acceso a tecnología que tienen, y conocemos también cuál es la forma en cómo actúan en contra de las personas. Ellos, quienes son enemigos de la paz pública, a veces están hasta un paso adelante de nosotros porque tienen acceso a la compra sin controles, sin licitaciones, sin limitación de recursos a cuestiones tecnológicas invasivas de nuestra privacidad. Cuando nosotros revisamos casos de secuestro, por ejemplo, o de privación ilegal de la libertad y nos damos cuenta que toda la información respecto de la víctima fue tomada de sus propias cuentas de Facebook, que su ubicación fue tomada de sus propios aparatos digitales, nos podemos pues advertir que el enemigo público también tiene estos accesos y que por lo tanto estos controles democráticos no pueden generarse a partir de un ideal, ¿no? De que lo único que nos interesa es proteger el derecho a la vida privada de las personas. Están los otros derechos y habrá que encontrar desde luego la forma de equilibrarlos de la mejor manera. Vuelvo a lo mismo, estamos conscientes de que se nos vigila. Yo creo que estamos conscientes de una parte de la vigilancia. Vemos cámaras en la ciudad, escuchamos los altavoces, sabemos que nos graba la cámara del vecino, etcétera, pero no nos damos cuenta de la otra actividad, de la actividad que está buscando dañar la paz pública. Y ese es un tema que, insisto, no lo podemos ignorar. Muchas gracias, Leticia. José, por favor. Sí, muchas gracias. En esta pregunta de si se puede crear una política con enfoque de derechos humanos, yo diría, Adrián, que estamos obligados a, y quizá agregarle ahí el tema de política pública nacional,
porque me parece que justamente en México hemos creado sistemas para resolver los problemas que más nos aquejan. Tenemos un sistema nacional de seguridad, un sistema nacional de transparencia, un sistema nacional anticorrupción, recientemente un sistema nacional de archivos. Y señalo estos porque hay más, porque tienen relación justo con lo que estamos tratando. La política nacional es la que nos permite armonizar, coordinar los esfuerzos, tener un espacio de deliberación, de análisis para tomar las mejores decisiones, en donde podemos incluir gobierno abierto, participación ciudadana. Entonces, me parece que no solo se puede crear, estamos obligados a hacerlo, pero a nivel nacional. Específicamente el Sistema Nacional de Transparencia, están sumados los 32 órganos garantes del país, además de otras instituciones públicas. Y yo finalmente en este tema agregaría que me parece que también es importante por todo lo que se ha dicho, hoy el sistema que se está conformando, que es el Nacional de Archivos. El artículo 6º constitucional claramente establece que todo servidor público federal, estatal, municipal está obligado a documentar todas sus actuaciones. Entonces no se vale que me contestes que sí compré pero no lo usé. Me parece que hay que ir entrelazando estos sistemas, una especie de sistema de sistemas. Oye, si vía el Sistema Nacional de Archivos tienes además normatividad que te obliga a, no me puedes decir que no lo tienes en una solicitud de acceso a la información o a información de transparencia común que debes tener en tu portal. Muchas gracias. Me encanta este panel porque van más adelante, como ahorita lo estamos comentando. Es decir, y voy a la siguiente pregunta que ahorita tú comentabas, José. Es decir, ¿por qué si tenemos controles democráticos a nivel federal no los podemos tener en los estados? Es decir, lo que tú comentabas ahorita, es decir, tenemos un andamiaje, ya sistemas nacionales, pero esta parte de las intervenciones de comunicaciones, si tenemos un control democrático a nivel federal, ¿por qué no podemos tenerlo en los estados? No sé si alguien que gustaría. Que existe un control democrático en los estados. Señalaba yo que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ha establecido, otra vez vuelvo a hacerme cargo de que estoy hablando de la parte que tiene que ver con comisión de delitos y establece específicamente en qué casos se puede autorizar la intervención de las comunicaciones, y son los delitos graves: homicidio, asalto, robo de vehículos, privación ilegal de la libertad, secuestro, tráfico de menores. Los ministerios públicos tienen que solicitar al juez la autorización, tanto para esto como para las geolocalizaciones. Y hay una serie de cuestiones que son complicadas de operar. Les pongo un ejemplo. Las comisiones estatales de búsqueda en este momento están exigiendo que los fiscales les compartan las geolocalizaciones que están dentro de una investigación penal, para efecto de tener acceso a estas geolocalizaciones, no solo de la víctima, sino todas las que estén en la carpeta de investigación. Esto nos genera una tensión jurídica, porque por un lado el Ministerio Público tiene el deber, la obligación de reserva de los datos que están en la carpeta de investigación, y por otro lado existe un Sistema Nacional de Búsqueda que exige intervención en estas investigaciones. Me parece que esta discusión va a solucionarse con un enfoque de derechos humanos seguramente, y se tendrán que encontrar los canales para la coordinación adecuada. Pero son los temas que en materia penal se ventilan todos los días con las fiscalías y procuradurías del país, y que a partir de estas disposiciones de carácter constitucional y de carácter legal federal, y a partir de la existencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, que sí establece un procedimiento preciso en su artículo 351 y siguientes respecto de cómo debe de hacerse esta intervención, existe. ¿Qué falta de controles habría? Digo, entiendo que no tenemos, y eso es buena aventura, algún dato de que exista un equipo de intervenciones en un municipio, por ejemplo, o que haya sido utilizado por algún estado libre y soberano de la República, pero es una política, digamos, o es una disposición jurídica homologada, y a partir de esta conformación
de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues existe esta homologación de criterios, ¿no?, para el control en materia de seguridad pública y de persecución de los delitos. Muchas gracias, licenciado. Luis Fernando, ¿querías comentar? Sí, solo coincidir en que, digamos, yo no creo que sea tan complicado, al menos normativamente, porque tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales que si lo modificas, pues le aplica a todas las fiscalías estatales también. La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por ejemplo, existe un registro de armas y vehículos, a donde nosotros hemos propuesto que haya también un registro de equipos para la intervención de comunicaciones privadas, y desde la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública eso le aplicaría a todos los sistemas de seguridad pública. Hay que entender también que desde la Constitución pues la aplica a todo el mundo, y desde la Constitución se limita a quienes pueden hacer esas intervenciones de comunicaciones, y las únicas autoridades locales que pueden hacerlo son las fiscalías. En ese sentido, digamos, normativamente no es tanto el problema, y el tema de las adquisiciones sí, también hay posibilidad de emitir regulación en donde digamos, este tipo de equipos tengan que pasar por un control federal antes de poder ser adquiridos por una autoridad local. El problema no es tanto eso, el problema es que es la proliferación de la adquisición y uso de equipos ilegalmente, como mencionaba Juan Manuel, las evidencias de cómo oficinas de gobernadores, secretarías de seguridad locales, hasta empresas paraestatales adquirieron tecnología para la intervención de comunicaciones, y creo que de alguna manera por eso es la importancia de generar estos esquemas de control desde las normas que pueden fácilmente propagarse hacia las autoridades locales, de manera que se mitiguen estos efectos. Y solamente para comentar algo sobre las preguntas anteriores rápidamente, sí creo que también es importante y coincidir con el hecho de que no solamente es posible, sino que es urgente una política con enfoque de derechos humanos para la regulación de la vigilancia de comunicaciones, y entendiendo también que no podemos volver a caer. En este país a los ciudadanos se nos ha pedido por muchos años que renunciemos a nuestros derechos humanos por el interés de la seguridad. Y una y otra vez, desgraciadamente, las autoridades han traicionado esa confianza que se les ha dado, y constantemente, no es un caso aislado. Frecuentemente vemos las noticias, abrimos un periódico y vemos policías que secuestran, ministerios públicos que estaban coludidos con llamadas de extorsión, etcétera. No nos pueden pedir confianzas ciegas. Tiene que haber manera de verificar. Hay una frase de una serie que me gusta mucho, que es Chernobyl, en donde alguien le dice, confía pero verifica, ¿no? Y hoy la regulación y la práctica no nos da la posibilidad de verificar que la confianza que nos pide la autoridad se materializa. Y por eso es que es importante estas controles que se han propuesto, que existen en muchas partes del mundo. Tampoco es inventarse la rueda, son cosas que ya existen en países democráticos y que en México tenemos que tener. Es más, hay más razones por las cuales aquí tenemos que tenerla, por el historial de colusión desafortunada entre autoridades de seguridad y la delincuencia organizada. Es más importante establecer esos controles, no menos importante. Es decir, no podemos usar la situación de seguridad del país para intentar justificar la reducción de los controles democráticos. Es al contrario, la debilidad institucional y la colusión frecuente nos obliga a establecerlos. Y finalmente, también a la gente que nos escucha, hacerle una apelación de por qué es importante la vigilancia, porque muchas personas pueden decir, bueno, yo no soy tan importante, a mí no me van a espiar, yo no soy defensor de derechos humanos, yo no soy periodista. Bueno, apelar a la solidaridad, porque cuando el periodismo se ve afectado, por ejemplo, en su actividad, pues sufrimos todos, sufre la sociedad en su conjunto. Y tenemos que reconocer también cómo estos efectos invisibles, y no tan invisibles, porque muchas personas nos van a estar viendo, probablemente todas nos van a estar viendo por internet, y han tenido llamadas por muchas aplicaciones. Yo les pregunto, ¿ustedes se comportan igual cuando tienen la cámara prendida y cuando tienen la cámara apagada? No te vistes igual, no te peinas igual, no te comportas igual, porque te sientes vigilado, y eso modifica tu conducta. Y tenemos que reconocer cómo la proliferación de estos sistemas de vigilancia empiezan a generar esos efectos y empiezan a modificar la conducta de una manera que afecta a la democracia de una manera importante. Y también hacer consciente a la gente de
digamos, sacarla un poco de esta idea tradicional de que alguien en tiempo real tiene unos audífonos escuchando tus llamadas. Eso no está sucediendo. La tecnología es mucho más sofisticada, ¿no? Y hay países en donde se recolectan esas comunicaciones y a lo mejor hoy tú dices, yo no tengo nada que esconder, pero muchas personas que se dedican al activismo, a la defensa de derechos humanos, tampoco lo pensaban, ¿no? Fue hasta que un familiar fue desaparecido, hasta que vieron la necesidad de salir a las calles, de organizarse, que se convierten en sujetos de interés y para entonces ya el Estado, un Estado autoritario puede tener las comunicaciones y poder acceder a ellas, ¿no? O también el tema de la vigilancia privada, en donde de manera creciente la información que se recolecta de nosotros no vemos la manera en que nos impacta, pero nos impacta de manera creciente, sobre todo con la proliferación de sistemas automatizados. Ahí yo coincido con que la adhesión al convenio 108 es fundamental y ojalá también al protocolo que lo moderniza. Es importante porque decisiones se están tomando sobre nuestras vidas con base en esa recolección de datos personales, sobre si tenemos empleo o no, sobre créditos, sobre acceso a servicios, en donde esas decisiones automatizadas se toman a partir de los datos que se recolectan de muchos lugares. Entonces, apelar a la gente de que manera consistente, aunque no lo vean, estos sistemas de vigilancia, si dejamos que sigan creciendo y se conviertan en sistemas de vigilancia masiva, como sucede en países autoritarios, pueden terminar afectándonos de maneras visibles y de maneras peor, invisibles, pero muy graves para nuestras personas en lo individual, pero sobre todo para lo colectivo, que es algo muy importante. El derecho a la privacidad no es solamente un derecho individual, es un derecho colectivo respecto del cual es una situación de interés público respecto del cual el Estado, y en este caso el INAI, tiene una responsabilidad súper fundamental para proteger. Muchas gracias, Luis Fernando. ¿Alguien más que quiera abonar sobre esta pregunta? Si no, pasaríamos a la penúltima pregunta y la dejo en la mesa para quien la quisiera contestar. ¿Por qué es trascendente la regulación, el andamiaje normativo, obviamente, los mecanismos de participación ciudadana y la transparencia en esta política de la que hoy nos ocupa? Sí, Juan Manuel. Para responder la pregunta, enmarco el espíritu del compromiso de gobierno abierto que nos trae a esta conversación y también en esta semana del gobierno abierto. No hay gobierno abierto sin participación ciudadana. No hay gobierno abierto sin que se solucionen las problemáticas que afectan a la ciudadanía. Y no hay gobierno abierto sin, obviamente, transparencia. El espíritu del compromiso que está en este cuarto plan de acción relacionado con controles democráticos es que de manera participativa, multiactor, podamos sentarnos y están planificadas ciertas sesiones que afortunadamente ya después de la pandemia y después de algunos ajustes institucionales estamos retomando, nos podamos sentar a la mesa primero a conversar justamente tanto los detalles de regulación, los andamiajes normativos, como también las prácticas, desde diferentes perspectivas, las víctimas, personas defensoras, autoridades, y establecer cómo sí se pueden establecer estos andamiajes. Para eso está diseñado este compromiso gubernamental. ¿Por qué? Porque no son suficientes los que están ahí. ¿Por qué? Porque desde la práctica la ciudadanía ha visto que ha habido abusos y porque sigue habiendo desconfianza hacia nuestras autoridades. Ahorita está la oportunidad para que, tanto en temas de adquisición como uso, como posteriormente del derecho a saber, podamos sentarnos a establecer qué tipo de acciones se pueden establecer ya y pasar del discurso al hecho, ¿no? Estamos en una administración y por eso se retomó desde la sociedad civil el proceso de gobierno abierto, porque nos dijeron que no nos iban a espiar y nos dijeron que había la voluntad política desde el gobierno federal para retomar justamente un proceso de apertura gubernamental y poder co-crear este tipo de soluciones para la ciudadanía. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, tú, sí, Leticia, por favor. Simplemente diría que me parece fundamental, o sea, sin la coparticipación, sin la integración de la sociedad civil
en la toma de decisiones no puede haber una política pública, la que sea, que tenga éxito. Eso es fundamental. Y creo que por eso nos parece muy importante establecer los canales de comunicación, ¿no? En la ley orgánica de la Fiscalía, como ustedes saben, está conformado un Consejo Ciudadano. Seguramente pronto tendremos un Consejo Ciudadano que puede ser una posibilidad también de análisis que no limitará desde luego la posibilidad de comentar, de conversar, de seguir esta plática que creo que construye mucho en la cultura de la protección de los derechos humanos, que es lo fundamental. Muchas gracias, Alicia. Sí, por eso, justamente como también comentaban, gobierno abierto no puede estar sin sociedad, sin la participación de sociedad, pero una participación activa y también que exista una retroalimentación por parte de los entes gubernamentales que participen en ese compromiso, que hoy estamos hablando justamente de un compromiso de intervenciones telefónicas. Y bien, y de controles democráticos. Para finalizar, me gustaría poder dejar esta pregunta y que nos hablara cada uno brevemente sobre sus conclusiones. ¿Se van a acabar las intervenciones? ¿Se va a limitar el espionaje? Me gustaría empezar contigo, José, si no tienes inconveniente, por favor. Sí, y conclusión, por favor. Aquí estoy, gracias. Yo creo que después de todo esto y escuchar a compañeros panelistas, creo que todos tenemos áreas de oportunidad y todos tenemos una tarea fundamental desde el servicio público y desde sociedad civil. Hemos hablado de derechos humanos, del derecho a la privacidad, la protección de datos personales es un derecho humano y no es absoluto. Entonces, creo que lo que debe de ocurrir es reglamentarse perfectamente, documentarse perfectamente, ser transparentes en todo este proceso y también que cada uno de nosotros hagamos, por supuesto, lo que nos corresponde. Esa también es, creo que va a ser medular. Yo decía hace rato, bueno, el INAI, en el caso del registro de personas con teléfono móvil, hicimos acción de inconstitucionalidad. Bueno, ya se acordó, habrá que presentarla, ¿no? En el caso de Pegasus, hicimos también vista al OIC de la Fiscalía, presentamos la denuncia formal a la Fiscalía y también dimos vista a la Auditoría Superior de la Federación. Me parece que hoy la ciudadanía ya tiene mucho más conciencia de la importancia que tiene el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales. 3 ejemplos nada más. WhatsApp, cuando cambiaron las reglas, todo mundo empezamos a preguntar, a investigar, a analizar, por lo menos, a debatir el tema. Lo mismo ocurrió ahora con la reforma a la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero también esta pandemia creo que, si acaso es una de las grandes ventajas que nos ha traído, empezamos a mirar la protección de los datos personales y el derecho a la privacidad diferente. Empezamos a mirar que es un derecho humano, que nos puede generar discriminación, violencia, que el manejo de las redes sociales debe de ser cuidadoso, responsable, inteligente. Y bueno, creo que empezamos también a tener conciencia de que si hay espionaje, afecta nuestra vida y afecta nuestros derechos humanos. Entonces, creo que todos tenemos tarea que hacer. Muchas gracias, José. Priscila, por favor. Sí, claro. Me gusta mucho la reflexión de la comisionada, justo retomando la última parte del impacto diferenciado que pueden tener las intervenciones, ¿no? Y este impacto diferenciado se ve y se normaliza ya después cuando uno en vida ve que ya no es seguro salir a la calle, ve que ya no es seguro incluso estar en el teléfono, ¿no? O incluso ha pasado a periodistas y defensores de derechos humanos o defensores que se han autocensurado. Entonces, ese impacto diferenciado ha sido inminente, ¿no? Esa es como la otra cara que no se ve, ¿no? En la parte de las intervenciones vemos sí como la parte procedimental penal y demás irregulaciones, pero esta parte de cómo se afecta a la ciudadanía sí es fundamental, ¿no? Y eso es algo que tenemos que mirar
Creo que los que estamos aquí no es solamente por crear una política pública nada más porque sí, sino porque realmente hemos visto caso y hemos acompañado desde sociedad civil a toda la ciudadanía, a defensores, defensoras y periodistas que han pasado por un nivel de intervención bastante fuerte y que desafortunadamente ha tenido un impacto no solamente psicológico, emocional, sino también en su integridad y patrimonial, ¿no? Entonces, esa es como la otra parte de la moneda que tenemos que ver. Y aquí más bien es importante retomar si también debemos de acabar no solamente con las intervenciones, sino las adquisiciones de tecnología masiva de vigilancia masiva, perdón, que también están saliendo al espacio cívico, ¿no? O sea, hemos visto cómo las cámaras, la videovigilancia ha sido otro de los mecanismos utilizados justo para poder inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la protesta y la reunión pacífica, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas o mecanismos que se está utilizando desafortunadamente pues ha hecho que se criminaliza la propia protesta, ¿no? En exigencia sabemos que es un derecho que finalmente se nos concede como un derecho humano y que cuando se nos está coartando este tipo de derecho, pues no podemos ejercer otros más. Entonces, veamos desde un enfoque y desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Cómo este tipo de intervenciones está afectando a la sociedad, pero o sea, desde una esfera global, social, pero también desde esta esfera individual, ¿no? Que es importante mirar esta otra parte, ¿no? Por eso justo hemos siempre exhortado a las autoridades que de cierta manera cesen, ¿no? Este tipo de intervenciones que se ha realizado no en un marco constitucional, sino de una forma mucho más arbitraria, a gente que se dedica a denunciar, a investigar algún tipo de acto de corrupción, incluso a denunciar violaciones graves de derechos humanos que se han realizado en otros estados, ¿no? Y que finalmente utilizan las intervenciones como un medio de amenaza e intimidación hacia el ejercicio periodístico y también a defensores y defensoras de derechos humanos, ¿no? Entonces sí es importante ver todas estas complejidades en este tema, pero también en esta misma complejidad existen soluciones, existen partes que estamos interesadas en poder abonar a la solución de esta problemática y que justo lo que había dicho anteriormente, ¿no? Creo que existe esta posibilidad de dialogar y que justo el Estado pueda ser un actor fundamental para poder pues sí, erradicar este tipo de intervenciones que hemos evidenciado y que hemos mostrado a la sociedad, ¿no? Muchas gracias, Priscila. Leticia, por favor. Bueno, pues yo concluiría preguntando, ¿no? ¿Quién espía a quién? Y cómo debemos de encontrar el equilibrio entre una función de otorgar niveles de seguridad pública y por lo tanto atender asuntos que tienen que ver con la investigación y la persecución de los delitos, desde luego su prevención. Y sin embargo entiendo que esto implica, como sucede siempre en las sociedades construidas, la cesión de derechos a cambio de obtener estos resultados. Entiendo el cuestionamiento de si hemos sido efectivos como Estado mexicano para responder a esta cesión de derechos y yo creo que ese es el punto focal. ¿Cómo vamos a exigir que esto pueda tener resultados efectivos? Y en ese sentido entiendo y comparto la opinión de los panelistas, de las panelistas, de que tenemos que entrar a la discusión de cuáles son los controles necesarios que sin violentar el ejercicio de la función de protección puedan ser compatibles con el ejercicio de los derechos humanos. Y finalmente diría, el espionaje debe de ser inaceptable. Sin embargo, lo sufrimos todos los días, ¿no? A través de los múltiples mecanismos que se han mencionado.
pero legal, constitucionalmente y yo diría éticamente el espionaje debe de por lo menos señalarse como una práctica que no debe de suceder. Las intervenciones con otro carácter son otra cosa. Muchas gracias, Leticia, por tu intervención, por tu conclusión. Luis Fernando, por favor. Gracias. Pues sí, concluiría pues haciendo un llamado a atreverse y no tenerle miedo a hacer una reforma integral desde una perspectiva de derechos humanos que establezca los controles democráticos necesarios a la vigilancia, porque es absolutamente posible hacerlo sin no solamente no afectar la capacidad y la eficacia de las autoridades de seguridad y procuración de justicia, sino incluso incrementarla, porque hoy la impunidad y la falta de regulación adecuada de las intervenciones de comunicaciones privadas que han sido utilizadas de manera abusiva en el país son un obstáculo, inclusive, por ejemplo, para si México quiere acceder al procedimiento de adecuación con Europa, para la adhesión al Convenio de Budapest, para ser de los países reconocidos por la legislación estadounidense para poder acceder a evidencia digital de manera directa. Es decir, hay un montón de legislación que exige a los países tener controles democráticos elevados y demostrados que pueden evitar el abuso de estas herramientas de vigilancia, que incluso a los ministerios públicos les puede beneficiar con el acceso a otras fuentes de evidencia y la posibilidad de adherirnos a tratados internacionales que beneficien a la investigación, pero no comprometen la protección de los derechos humanos. Y como sociedad también es urgente, porque no tenemos ni siquiera una verdad histórica sobre cómo estas herramientas han sido abusadas en el pasado, y la tecnología avanza de manera acelerada y va a ser cada vez más difícil poder establecer controles adecuados y evitar las consecuencias graves que puede tener para los individuos y para la sociedad de que la vigilancia siga proliferando sin control en el país. En la construcción de esa política pública integral basada en los derechos humanos, que insisto, no afecta la eficacia de las autoridades de seguridad, sino que hasta les ayuda, y sí satisface la deuda histórica que tiene este país en materia de protección a la privacidad frente al abuso de las herramientas de vigilancia desde el Estado. En esa construcción cuentan con la sociedad civil, con una apertura, honestidad, expertise, diagnóstico, evidencia que hemos acumulado a través de los años, y como lo demuestra el trabajo que se hace a la luz del plan de acción de la Alianza de Gobierno Abierto, ahí estamos y ahí estaremos siempre intentando construir esa política con toda la disposición y con toda la honestidad intelectual. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Juan Manuel, por favor. Pues simplemente recalcar que un gobierno abierto no espía ilegal desproporcionadamente a sus ciudadanos. Por eso estamos aquí. Y tenemos la oportunidad justamente a través del compromiso o de cualquier otra acción de proactividad institucional de establecer estos controles, y que el punto es, además de que se establezcan los controles para evitar los abusos, porque estamos en eso, es justo lo que se quiere limitar, son esos abusos, es generar confianza. Un gobierno abierto que tiene esa transparencia, que tiene las reglas claras y que su ciudadanía sabe que no va a vulnerar sus derechos, genera confianza. Entonces, estamos en esa oportunidad y ojalá a nivel institucional las diferentes áreas involucradas, incluyendo la Fiscalía, podamos seguir este trabajo y llevar a buen puerto este compromiso que, además de tener los ojos internacionales sobre México, pues tiene una deuda sobre muchísimos abusos del pasado que es el momento para reparar. Gracias, Juan Manuel. Pues gracias por esta conversación muy rica. Luis Fernando, Leticia, gracias. Priscila, José, Juan Manuel, muchísimas gracias por haber hecho posible
este gran conversatorio. La verdad es que les agradezco la asistencia, en nombre de todo el INAI les agradezco la asistencia y la participación, y los invitamos también a continuar el desarrollo de las demás actividades que desde México hemos preparado en el marco de la OpenGov Week, y no olviden formar parte de esta conversación en redes sociales a través del hashtag OpenGov Week. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.